Hola, 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 ¿cómo vamos, gente? Acá estamos arrancando Reflexiones para el Alma, el programa de psicología social que te da herramientas para vivir mejor. Facebook, Entrenamiento Emocional Argentina, y las redes sociales como el Instagram, @entrenamiento emocional. WhatsApp 11 21 70 9953. Si bien ustedes saben que soy psicóloga social, acompañante terapéutico, también profesora en medicina alternativa y terapeuta floral. Y justamente porque varios de ustedes me estuvieron preguntando a través de las flores de Bach, decidí hacer un programa de terapias alternativas. Me parece sumamente importante en el tiempo en el que transcurre que hay tantos remedios y tantas cuestiones de salud afectadas por el estrés o remedios que hay no naturales por todos lados, y no me quejo de eso porque soy también visitador médico, pero bueno, hay momentos en que es importante ver si esto es orgánico o pasa por una cuestión emocional lo que nos está sucediendo. Entonces es por eso que el programa de hoy, como te comenté, vamos a hablar de terapias alternativas, específicamente de las flores de Bach, cómo aplican directamente a nuestros trastornos emocionales que podemos estar viviendo por diferentes situaciones. Justamente porque hay muchas personas que algo conocen de las flores, o porque las tomaron alguna vez, o porque las tomó algún amigo y les contó, o porque les han comentado de ellas, y también muchas no conocen directamente lo que son las flores. Es por todo eso que decidí hoy hablarte en este programa de flores de Bach, para que conozcas un poco más de estas terapias naturales. Digo naturales, justamente, quisiera hacer un paréntesis en esta palabra, ya que muchas personas la consideran especialmente, porque ya lo vemos en varias partes de la sociedad, tienen una tendencia hacia lo natural, cosa que verdaderamente es muy bueno, muy sano. Entonces este tipo de terapias aplican mucho a todo ese tipo de pensamiento. Cuando receto flores, siempre le digo a mis pacientes que como hay varias enfermedades psicosomáticas que se enmascaran a través de dolencias físicas, pero solo son una expresión de nuestra psiquis, es bastante difícil a veces poder entender que vamos a un médico y a otro esperando recetas de medicamentos mágicos que nos salen mucho dinero a veces, sin lugar a dudas en este momento, pero no llegamos a tener la solución esperada. Por supuesto que no. Estoy diciendo que no que no vayas al médico, ¿sí? Obvio que no. Pero sí que consideres lo que te estoy diciendo, ya que si bien yo también soy visitador médico y nosotros obviamente recetamos remedios de laboratorios, es muy importante destacar que hay una camada de médicos que, por suerte para el paciente, también empezaron a tener en valor la variable del lado emocional, ¿sí? Porque no siempre lo orgánico es orgánico, solamente orgánico. Y justamente dentro de esa variable emocional de tratamiento se encuentran las flores de Bach, porque aplican directamente a cuestiones emocionales que transita un sujeto, vos, yo, tu hijo, tu amiga, hasta tu perro, mirá lo que te digo, ante situaciones que se viven y generan un shock emocional que afecta de manera directa a nuestros órganos, los cuales empiezan a ser tratados orgánicamente sin pensar en evaluar la pata emocional que puede estar implícita y, como no se ve, pero se siente, pareciera que no existe. Pareciera que no existe todo ese lado nuestro. Y sin embargo, a veces, esa pata emocional es la que afecta tanto nuestra psiquis que termina enfermando nuestro organismo. No podemos cambiar muchas de las cosas que nos suceden en la vida,
Pero sí, lo que podemos cambiar es la forma en que las vivimos y cómo dejamos que nos afecten esas cosas. Me refiero a eso con relación a cómo sentimos a veces lo que vivimos, porque a veces realmente es grave lo que estamos transitando, un shock emocional, pero a veces la gravedad se la imponemos nosotros. Nosotros a veces es como que nos enredamos en nuestra propia red y nos caemos nosotros mismos. La otra vez te hablaba en un programa del libro Auto Boicot de Bernardo Estamateas. Si no te acordás, buscalo en internet. Y justamente debajo del título Auto Boicot dice: cuando el tóxico, hablando de relaciones tóxicas, cuando el tóxico es uno mismo. ¡Wow! ¡Qué golpe! Porque realmente hay relaciones que son tóxicas, como recién te dije, pero muchas veces no nos damos cuenta, estamos auto boicoteándonos nosotros mismos y nos estamos intoxicando de lo que nosotros somos. Y no quiere decir que nos demos cuenta de esto, por eso te lo menciono, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero lo estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, por eso te decía, no podemos cambiar muchas de las cosas que nos suceden en la vida, pero sí podemos cambiar la forma en que las vivimos y cómo permitimos que esas cosas nos afecten. Y hablamos de todo tipo de relaciones cuando decimos cosas que nos afecten. Pueden ser relaciones familiares, relaciones de pareja, conflictos laborales, problemas de autoestima. Estamos hablando de algo tan grande, tan amplio, que podríamos poner cualquiera de las situaciones emocionales que nos afectan dentro de esto. Hoy en día ya casi nadie niega que haya una conexión entre las enfermedades físicas y las emociones reprimidas o sentimientos negativos. Son las llamadas enfermedades emocionales que trata la medicina psicosomática. Por eso te decía antes que gracias a Dios hay muchos médicos que empezaron, una camada de médicos que por suerte para el paciente, empezaron también a tener esa variable que no se consideraba antes, que es el factor emocional. Entonces, esas enfermedades llamadas emocionales se tratan a través de la medicina psicosomática. Cuando se pasa por un momento traumático en la vida, cuando se sienten miedos, cuando se bloquean las emociones o no se gestionan bien esas emociones, aparece la enfermedad física. Es como un taladro, ¿sí? Un taladro que vamos imponiendo sobre una pared, suponte, y no aparece el agujero. Entonces seguimos afectando esa situación emocional, nos sigue afectando internamente, ese taladro sigue profundizando adentro nuestro hasta que termina siendo el agujero. Pero el agujero es tan grande emocionalmente que termina afectando el órgano. ¿Se entiende la comparación que te hago entre el taladro y el efecto que causan a veces situaciones emocionales que nos generan ese vacío dentro nuestro que termina afectando el órgano? Bien, por eso te decía que esto pasa cuando se pasa por un momento traumático en la vida, que sabemos que hay muchos. Los terapeutas florales solemos decir que las flores de Bach actúan como las capas de una cebolla, de afuera hacia adentro. ¿Sabes por qué te digo esto? Justamente porque ocupándose de tratar afecciones muy visibles, ¿sí? Porque cuando un paciente se acerca a nuestra consulta, se le hace una entrevista psicológica. Y en esa entrevista salen a la luz cuestiones muy visibles, por las cuales parecería que es solo por eso que nos consulta. Bueno, justamente como te decía recién, como va
las flores actúan como las capas de una cebolla, van de afuera hacia adentro, o sea, de lo más visible a lo más invisible. Así aparecen otras cosas que estaban ocultas, pero que nos afectaban igual, y no nos dábamos cuenta. Capaz que vos vas a hacer una consulta, te empiezan a dar al determinado compuesto de flores, pero cuando vos empezás a tomarlas, empieza a aparecer otra cosa que estaba detrás de eso, que verdaderamente te estaba afectando y no te dabas cuenta. No te dabas cuenta como conscientemente. Sí te dabas cuenta. Te dabas cuenta porque te estaba afectando y te estaba trayendo otros problemas. Pero bueno, justamente al aparecer, como te decía, de afuera hacia adentro, por eso mismo se genera este efecto. ¿Qué emoción se oculta detrás de cada enfermedad? Wow. Me gusta hacerte esa pregunta y que pienses un poquito, porque hay que trabajar también en este programa de Reflexiones para el Alma. Hay que trabajar interiormente, porque emociones tenemos todos, emociones ocultas tenemos todos, y te decía hace un rato que se generan enfermedades orgánicas, físicas, porque esa emoción estuvo taladrando tanto que nos generó esa enfermedad. Entonces, si vamos al médico y solamente nos da remedios, y andá y haces este estudio, este otro y este otro, probablemente se te soluciona el problema. Pero me parece que muchas de estas situaciones no se solucionan con un estudio médico ni con un remedio de la medicina convencional. Muchas enfermedades solo es necesario ayudarnos con diferentes terapias alternativas para poder sacarlas a la luz y resolverlas. Te voy a decir que si no lo escuchaste, en función de esto que te acabo de decir de sacarla a la luz, puedas escuchar el programa de sombra y proyección, porque ahí hablamos de cosas que nosotros, porque nos afectan verdaderamente de nosotros mismos, la enviamos inconscientemente a la sombra, la mandamos a la oscuridad dentro nuestro, para no resolverlas, porque si las resolveríamos tendríamos primero que sacarlas a la luz. Así que, como recién te dije, muchas de estas enfermedades solo es necesario ayudarnos con diferentes terapias alternativas para poder sacarlas a la luz, sacarlas de esa sombra que las mandamos, para resolverlas. Como siempre te digo, no es fácil mirar para adentro, implica un esfuerzo, un compromiso con uno mismo, pero a veces, aunque no querramos, yo te garantizo que si pones un poquitito de fuerza interior, que todos absolutamente la tenemos, este camino interno te ayuda a resolver cuestiones que parecían solo externas. Por eso íbamos al médico para que nos diera remedios, que seguramente hay enfermedades que lo requieren, pero creo que hay muchas que no. Y muchas veces creemos que yendo a ese médico, él trae el medicamento mágico que va a resolverlo. Claro, como te digo que sí, muchas veces, pero te aseguro que otras no. Existe una relación cuerpo-mente que refleja como las actitudes conflictivas, los temores, los sentimientos reprimidos, cómo pueden influir directamente en el organismo y en su funcionamiento. Descubrí cuál es el origen psicológico de tus dolencias, trabajá con esas emociones negativas y a partir de ello vas a lograr que tu vida como que tome un rumbo más sano. No es que tengamos que dejar de acudir al médico y tomar las medicinas que nos recete, pero si no trabajamos y equilibramos la emoción que ha generado la enfermedad física, no vamos a poder dar una solución definitiva a veces al problema. Las enfermedades emocionales son advertencias de que hay algo que no estamos haciendo bien. Cada emoción corresponde a un órgano o a una parte del cuerpo.
te puedo mostrar algunas de las enfermedades físicas relacionadas con las emociones más frecuentes para que podamos verlo más claro. Yo lo que quiero aclararte en este momento del programa es que sinceramente no quiero darte un detalle de las flores de Bach, porque no te serviría de nada que yo me ponga a hablar de cada una de las 38. Son 38 flores. Entonces, a vos, que no sos terapeuta floral, no te va a servir de nada que yo te dé un detalle de cada una de esas 38. Porque de hecho están en internet. Y es un error, discúlpame que te lo diga, pero es así. Es un error a veces pensar que como son inocuas, podemos tomarlas, total no nos va a pasar nada. La verdad que de esas 38, nunca vas a tomar 38. Tomas 3, 5, 4, 7 no más. 7 ya te diría que raya con la exageración. Entonces, para seleccionar 5, 6 de 38, y hay que hacer un análisis, que justamente es el análisis que hacemos los terapeutas florales, ¿sí? Entonces es por eso que no quiero darte un detalle pormenorizado de cada flor, porque a vos no te serviría, y yo quiero que te sirva entender para qué puede servirte. Por ejemplo, vamos a un caso. Una paciente me consulta porque tiene vitiligo, ese problema de manchas en la piel, ¿sí? Que muchas veces puede estar en la cara, en los brazos, en cualquier parte del cuerpo. Habiendo probado todo tipo de tratamientos médicos y no habiendo resuelto su problema, de forma definitiva decide consultar las flores de Bach. Justamente, por ejemplo, las enfermedades de la piel, así como las respiratorias, sí o sí, son enfermedades psicosomáticas que podrás tomar todo tipo de remedios y estudios médicos, pero la base de esa enfermedad no es física, sino emocional. Entonces, no resuelve nada estar yendo a, suponte, dermatólogos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa enfermedad de base emocional tiene que ser atacada por ese lado. Tiene que ser encarada emocionalmente. Esa problemática hay que encararla de manera psicológica. Entonces, si no, nunca va a resolverse el problema de piel. El cuerpo entero, en este caso la piel, el órgano más grande, expresa lo que verdaderamente siente en torno a una causa que puede ser familiar, como te decía, de pareja, de autoestima. ¿Se entiende por qué lado los remedios florales se aplican directamente a las emociones? Por ejemplo, la tensión en el cuello, te doy algunos casos. Y de todo esto te quiero decir, antes de explicarte cada caso, que yo voy a ir a los ejemplos generales, pero que se den crónicamente, ¿sí? No, hoy me duele el cuello. A todos nos duele en algún momento el cuello. Yo me refiero a que sea una tensión y un dolor que sea permanente y que no se pueda sacar. Ese tipo de dolores y de afecciones indica en la persona poca flexibilidad para mirar en todas direcciones. Una visión rígida, una obstinación, una mente cerrada y también un gran estrés. Todo eso aplica esa tensión en el cuello, o sea que esa enfermedad o ese síntoma que se ve orgánico es emocional. El dolor, por ejemplo, o tensión en la espalda, la columna vertebral, una parte fundamental de nuestro cuerpo, porque es la que nos sostiene. Dolor en la parte superior, por ejemplo, indica falta de apoyo emocional, falta de amor o amor reprimido. En la mitad de la columna indica culpa o vivir en el pasado. Todas estas son indicativos para el terapeuta floral, ¿sí? Porque dentro de los miedos, suponte, o de las culpas, hay de origen conocido, y son unos remedios florales, y de origen desconocido, y son otros remedios florales, ¿sí? Por ejemplo, en la parte lumbar, indican miedo a la falta de dinero,
inseguridad, miedo a quedarme sin nada. Si se tiene la espalda encorvada hacia adelante, se siente, por ejemplo, que se lleva una carga demasiado pesada en la vida y que no se puede con ella. Las alergias, que es otro caso por el que nos consultan a menudo, detonan miedos profundos de la persona. Miedo a perder las ayudas, la atención, a no ser autosuficiente. También puede ser una lucha contra algún aspecto de tu vida que no te gusta. El estómago, incapacidad de digerir ideas, situaciones. Miedo a lo nuevo, falta de aceptación de las cosas nuevas. Bueno, así me podría pasar horas hablándote de diferentes afecciones que se muestran de manera física, pero su verdadero origen, como te decía antes, es solo emocional. Es por eso que en la entrevista terapéutica nosotros, los terapeutas florales, hacemos una serie de preguntas, como te decía antes, que van a determinar nuestra guía para recetar algunas flores y no otras. Ya que, como te dije antes, son 38 y por supuesto que muchas veces, me das mucha risa, escuché y sigo escuchando una frase que a mí me causa mucha gracia y es casi, te diría, imposible que no me la digan los pacientes. Y es, yo creo que necesito un balde con las 38. Me suelen decir que necesitan las 38, pero sabemos perfectamente que no. Que en realidad nosotros aproximadamente, como te decía antes, le vamos a dar 4, 5, 6, nada más. Por eso mismo hacemos la entrevista. Y siempre que atiendo un nuevo paciente, le suelo decir que investigue en la página que quiera de internet para saber qué son las flores de Bach y para qué sirven. Y bien, para ir entrando en este tema, te cuento caseramente que las flores son esencias florales que se presentan en gotitas. Y si bien las recetamos los terapeutas florales, las encargas en la farmacia, por lo general en esas farmacias que se preparan recetas homeopáticas o en las farmacias de recetas magistrales, ¿sí? Te cuento un poquito de historia que hacia el año 1919, el doctor Edward Bach, que fue quien las encontró, médico y homeópata de la ciudad de Gales, inició su trabajo como médico en el Hospital Homeopático de Londres. Su especialidad era la bacteriología. Fue en esta instancia cuando confirmó que sus ideas, basadas en la curación de las enfermedades de forma individualizada y tomando como punto principal los síntomas mentales más que la enfermedad, porque él le empezó a dar mucha mayor importancia al síntoma mental que al síntoma físico. Por ello decidió centrarse más en el comportamiento humano, la forma de hablar, las expresiones faciales, en las entrevistas que tenía, las actitudes, los gestos de sus pacientes, etc., dándose cuenta que ciertas conductas eran similares entre personas distintas. En el año 1928 el Dr. Bach viajó a la ciudad de Gales, rodeado de naturaleza, donde comenzó a investigar las sustancias que procedían de las plantas, convencido que ahí podía encontrar las respuestas a sus hipótesis. Y el Dr. Bach explica que el origen de las enfermedades, justamente por todas estas investigaciones que hizo, para él el origen de las enfermedades radica en los estados emocionales negativos que tiene la persona, ya que son los conductores de una vibración directa con la enfermedad. Asimismo indica que las personas tenemos dentro de sí mismas las respuestas para ser felices y tener salud. O sea que nosotros buscamos afuera una respuesta que tenemos adentro. En el año 1936 el Dr. Bach fallece, dejando cumplido su propósito, y como él mismo dijo, su misión en este mundo ya estaba terminada. Había aportado al mundo un modelo de terapia que permite liberar patrones de conducta y de pensamiento
que sin duda están equivocados y que conducen a la aparición justamente de la enfermedad orgánica de la que te hablaba hace un rato. En la actualidad, la terapia del Dr. Bach, la terapia floral de Bach, no se considera como un simple método de curación, sino como una nueva estructura de pensamiento o de filosofía de vida. No voy a hablarte, como te dije, en particular de cada una de las 38, pero es muy importante que se conozca qué son y para qué sirven. Entonces, para que sepas, te cuento que, como te dije, que de las 38, si bien son inocuas, pueden tomarla un animal, un bebé, una persona en terapia intensiva, una persona que acaba de tener un shock emocional de un accidente automovilístico, ¿sí? Hasta tu perrito, como te dije, muchas veces equivocadamente suelen ser tomadas a la ligera, ¿sí? Como son inocuas, bueno, mira, vos tomá tal que fulanito le hizo bien. Es bueno que sepas que el correcto procedimiento para que la toma sea efectiva es una entrevista con nosotros, los terapeutas florales, donde podamos conocer bien cuál de esas 38 sería las que corresponden a tu estado emocional de ese momento. Que desde ya te digo que no es la fórmula para toda tu vida, porque en ese momento estás pasando por una situación emocional, ¿sí? Entonces, si yo dentro de 5 meses te tendría que volver a recetar, seguramente no serían las mismas, porque ya habrás evaluado, procesar determinadas situaciones que te afectaban hoy, y de acá a 5 meses, 3 meses, 2 meses, las cosas cambian en la vida. Así que seguramente no son las mismas, ¿sí? Por eso es tan importante la entrevista, con el terapeuta floral. Y te cuento que son una serie de esencias, y me río cuando te digo esencias naturales porque como a veces no se conocen, se piensan que son flores que se comen, porque me lo han dicho, te lo digo porque me lo han preguntado. No se comen, son gotitas casi homeopáticas que se sacan y se extraen de esencias florales de 38 flores diferentes, y en la farmacia digamos que está como el concentrado, de 1, de 2, de 3, así de 38. Ahora, cuando uno de nosotros, terapeuta floral, te hacemos una receta después de esta entrevista psicológica que te estoy hablando, lo que hace la farmacia es colocar en un frasquito algunas gotitas de la esencia pura de las flores que nosotros indicamos en la receta. Esas gotas se completan con todas las flores que indicamos con agua mineral. Y a esa agua mineral se le ponen algunas gotitas de conservante que pueden ser de un licor. Para un bebé, obviamente, dentro de la receta, o para menores de edad, indicamos que realmente no lo necesitan, ¿sí? No corresponde para un menor ponerle esas gotitas de alcohol. Entonces, de esa manera, cuando vos retires el frasquito de la farmacia, seguramente tu terapeuta floral te va a indicar la forma de las tomas. Y lo más importante, y quiero hacer hincapié en esto porque me ha pasado hace 29 o 30 años que yo soy terapeuta floral, así que escuché muchos comentarios. Y te puedo contar que hay personas que me han dicho, como no me hacían efecto, empecé a tomar más. No, la verdad que no. No sirve. Las flores sirven y aplican en como cuestiones emocionales por su frecuencia en las tomas. O sea, si tenés, porque vas a tener que tomar 4 gotas 4 veces por día, no sirve que si no tomaste 2 veces en el día, las tomes todas juntas al día siguiente. No. Las 4 gotas son 4 veces por día, no 5 y no 3. Si tomas 3 no te va a pasar nada. Si tomas 6 tampoco te va a pasar nada. Pero a lo que me refiero es que lo más importante es la frecuencia de la toma. En la medida en que vos repitas esa forma que te indicó tu terapeuta floral, vas a encontrar el camino que fuiste a buscar. Porque vos fuiste a buscar una salida a un problema que no encontrabas. ¿Bien? Que pueden ser miles. Dentro de la publicación que les hice en las páginas, redes sociales,
te puse una imagen donde habla de muchas de las situaciones emocionales que afectan y que pueden ayudarte en lo que tiene que ver con las flores. Y te hablaba yo, por ejemplo, de ansiedad, depresión, estrés, cansancio, desgano, miedos, pánico, inseguridad, celos, apegos, duelos, insomnio, problemas de pareja, autoestima, crisis vitales, hiperactividad, falta de energía, concentración, poca memoria, montones de afecciones emocionales son las que las flores de Bach pueden ayudarte. Por supuesto, no de la manera que a veces entre amigos se suelen recomendar. Y mirá, fulanita tomó tal, toma vos. No, la verdad que no. Se hace un uso, a mi juicio, inapropiado del Rescue Remedy. El Rescue Remedy yo lo escuché recetarse entre amigos porque a mí me hizo bien, tómalo vos. El Rescue Remedy no es la única de las flores de Bach. Hay 38 y el Rescue Remedy es un compuesto de varias flores que arman una flor que se llama Rescue Remedy. ¿Por qué? Porque la utilizamos como remedio de rescate ante una situación de crisis total. ¿Sí? Si vos me decís, dame un ejemplo, Sandra, y yo te diría, mira, se me ocurre, ante un accidente tremendo en la ruta, y yo le daría Rescue Remedy instantáneamente a la persona. Después voy a ir escuchando cómo se siente, de qué manera le afectó, le hizo acordar a su familia, a su padre, a su madre, no sé, montones de situaciones puede estar viviendo, y ahí sí le voy a ir indicando las otras. Pero en ese instante que está sufriendo eso tan grave emocionalmente, ese shock, en ese momento yo le daría Rescue Remedy. La muerte de un ser querido, de un familiar muy cercano o de algo que me afecta emocionalmente, me choqueó, Rescue Remedy. Pero no es para siempre, a eso me refiero, que muchas veces escuché recetarse el Rescue Remedy como si fuera la flor que te va a salvar. Y después, cuando se empieza a tomar así como arbitrariamente, capaz que no te hizo el efecto esperado, y entonces después el boca a boca va a ser, bueno, no era tan efectivo. Claro, porque seguramente, en tu caso, capaz que lo efectivo era otra de las flores, otra de las 38. Por eso yo hago tanto hincapié en que el Rescue Remedy no es, te lo recomiendo porque lo tomó mi amigo o mi amiga, ¿sí? Bueno, te cuento que son una serie de esencias naturales utilizadas para tratar, como te dije, diversas situaciones emocionales. Y te diría, como yo siempre digo, muchas veces me encuentro con psicólogos y psiquiatras que las indican a sus pacientes y yo digo que las flores son algo así como un abridor de mentes. Así lo llamo yo. Porque te ayudan a ver más clara ciertas cosas que quizás te llevaría mucho tiempo de terapia ver. Por eso para mí abre la mente, ¿sí? Justamente estas 38, cada una de estas flores tiene propiedades curativas para distintos problemas emocionales. Son diferentes. La teoría de Bach aplicaba justamente en que iba a las enfermedades físicas la gente, teniendo un origen emocional. Entonces, si vas a la enfermedad física cuando el origen es emocional, es como que vas a tomar medicamentos de la medicina convencional. Y probablemente te resuelvan o probablemente no. Porque como la base de esa enfermedad que tenías o de esa afección es emocional, y no el remedio de la medicina convencional no va a ayudarte, ¿sí? Sin embargo, al restaurar el equilibrio emocional, se resuelve esa enfermedad física. Entonces ahí es como que uno se queda como pensando, bueno, entonces todos los remedios que tomé no me servían. El otro día me lo decía una mamá con un nene con problemas asmáticos. Todo esto que le estoy comprando me sale un montón y yo me doy cuenta que le estoy dando un montón de corticoides. Bueno, ¿y por qué no probamos con algo natural? Total, no va a pasar nada, no le va a hacer ningún mal. ¿Por qué no probamos? Porque justamente el asma y todas las enfermedades respiratorias y de la piel, como te dije, son enfermedades psicosomáticas.
pasan por algo, pero por algo más allá de lo físico y lo orgánico. Como muchas, como muchas afecciones. No me quiero circunscribir solamente a lo que tiene que ver con lo respiratorio y lo de la piel. Hay montones de situaciones. Mira, quiero tomarme la licencia de contarte que yo tengo 54 años y cuando perdí, no sé, tenía 25, 24 años, perdí mi embarazo, mi primer embarazo, nos costaba muchísimo tener otro bebé. No podía quedar embarazada. Claramente, en ese momento, que sabía poco de esto, fui al médico. Y el médico, ¿qué me dio? Medicación para tomar, para que yo pudiera quedar embarazada, pero desde una medicina convencional. Sin embargo, a mí un médico, un terapeuta floral que yo estaba viendo, me había dado flores. Obviamente al médico yo no le conté eso. A los 10 días que empecé a tomar la medicación que el médico me había dado, yo ya estaba embarazada y no lo sabía. Cuando lo fui a ver al médico me dijo, pero no, vos no podés haber quedado embarazada por estos remedios que te di. Porque es imposible que si hace meses que vos no quedás embarazada, yo te haya dado una medicación que 7 días, 8, 9 días la tomes y quedes embarazada. Es imposible. Claramente, lo que después entendí es que como mi afección era emocional, por el golpe emocional que me había causado la pérdida del primer bebé, no podía quedar embarazada del segundo. Y como estaba tomando las flores de Bach, se habían empezado a correr esos velos, ¿sí? A abrir esa mente que yo te decía hace un ratito, y había empezado a poder sentir de manera diferente y había quedado embarazada y yo no lo sabía cuando fui al médico. Así que bueno, te doy ese ejemplo porque, nada, tiene 27 años mi ejemplo, así que es como que puedo dar fe de que realmente aplican de una manera directa a la cuestión emocional. Y quiero dejarte pensando en esta frase del Dr. Bach. Es de gran importancia reconocer al ser humano que tiene y se mueve entre dos aspectos en su vida, uno emocional, espiritual, y otro físico. Siendo de estos dos factores el físico el que es infinitamente mucho menos importante. O sea que, te lo vuelvo a repetir, para el Dr. Bach el factor físico no existía. Iba más con las alas del alma. Te lo repito, es de gran importancia reconocer que el ser humano tiene o se mueve entre dos aspectos, uno emocional espiritual y el otro físico, siendo de estos dos factores el físico el que es infinitamente mucho menos importante. Claramente, él le daba siempre muchísima importancia a todo lo espiritual. Soy Sandra Moreno y que viva la vida, señores. Chau, chau. Hasta el próximo programa. Viva